lo que es una competencia, ¿sí? Y básicamente voy a empezar a trabajar un poco con lo que es diferenciar lo que es una competencia en términos de la psicología cognitiva y cómo se usa en educación, ¿sí? En la psicología cognitiva una competencia va a ser una capacidad específica para hacer algo en contextos diferenciados, ¿sí? O sea, nosotros en la psicología cognitiva se habla que cuando tú eres capaz de llevar a cabo una tarea, estás llevando a cabo una competencia, ¿no? En educación nosotros retomamos este concepto que viene de la psicología cognitiva y generamos lo que se llaman metas curriculares. Las competencias hoy son las nuevas metas curriculares. Antiguamente nosotros teníamos los objetivos, teníamos los propósitos, ¿sí? Hoy, cuando los programas se diseñan por competencias, las competencias se establecen como metas curriculares. Esa es una primera cosa que tendríamos que tener bien claro. Estas metas curriculares sí son diferentes de los objetivos y sí son diferentes de los propósitos. No creen que son iguales. He oído a alguna gente que dice, no, pues es que es la misma gata pero revolcada, ¿no? Entonces, no es la misma gata pero revolcada. Sí tiene sus diferencias y vamos a ver ahorita cuáles son. La primera gran diferencia es que cuando tú trabajas, cuando se diseña un programa desde el enfoque curricular por competencias, lo que va a aprender a hacer el estudiante es un saber hacer. O sea, no es solo saber, fíjense, cuando trabajábamos en objetivos o cuando trabajábamos los propósitos constructivistas, estábamos muy concentrados en que el alumno supiera, era el paradigma del saber. Estos dos tipos de enfoques manejaban un enfoque centrado en el saber. No obstante, el trabajo por competencias, ¿sí?, es diferente porque es saber hacer. Y sí hay una gran diferencia entre saber y saber hacer, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Hay una gran diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Una competencia cognitiva puede ser, por ejemplo, la capacidad para analizar operaciones matemáticas. Esa es muy general, la puedes tener desde analizar una suma o una resta hasta analizar la ecuación de la teoría de la relatividad, ¿sí? Sin embargo, una competencia curricular, por ejemplo, utiliza las operaciones fundamentales en la resolución de los problemas cotidianos, ¿sí? Esa es una competencia que es saber hacer. Para tú llevar a cabo esta competencia necesitas saber las 4 operaciones básicas, sumar, dividir, restar y multiplicar, pero además necesitas saber resolver problemas con ellos. Entonces, fíjense que la diferencia estriba precisamente en que una competencia siempre va a identificar que el saber se usa para algo, ¿sí? El saber se usa para algo y se usa en contextos diferenciados, ¿sí? Entonces, cuando se diseñan los planes curriculares por competencias, lo primero que tenemos que estar bien claros es que es un nuevo enfoque para diseñar planes y programas. No es el enfoque curricular de los 70s, que era por objetivos, no es el enfoque curricular de los 90s, que es constructivista y es por propósitos y temas. Es una nueva manera de diseñar los programas curriculares. Y esta nueva manera de diseñarlos va a partir de ámbitos de desempeño, o sea, espacios a donde se desenvuelven los estudiantes y en cada uno de estos ámbitos, competencias curriculares, ¿sí? Entonces, es un enfoque que va a ser cognitivo-conductual, a diferencia de los dos anteriores. Ustedes saben que en los 70s, cuando nosotros, los que tienen mi edad, han de saber que trabajábamos por objetivos y nos hacían diseñar el objetivo particular, específico, general, ¿verdad? Y nos echábamos un chorizo de objetivos y eso nos llevaba a diseñar actividades que se traducían en una evaluación centrada en reactivos conductistas. Este era un enfoque curricular conductista centrado en la evaluación de la conducta. Netamente se evaluaba la conducta, porque el paradigma de la época, lo que se tenía como visión en ese momento histórico, era la evaluación de la conducta. Así un objetivo pudiera ser, el niño identificará los colores, y eso, cuando el niño te decía esto es rojo, pues el niño, por así, estímulo-respuesta, ya sabía que eso era rojo. Y lo único que importaba, más o menos en los 70s, era la conducta expresada en la consecución del objetivo, ¿sí? Entonces, en preescolar tú llegabas y les decías a los niños, a ver niños, este es el color rojo, ¿cómo se dice? Rojo, gritaban todos. ¿Y dónde hay rojo? En el tapete. Palomita, ya aprendieron el color rojo. Eso era trabajar por objetivos en los 70s.
Cuando se vino la reforma en los 90s, la reforma del Plan 93 de primaria, 92 preescolar, 93 secundaria, se cambia radicalmente el enfoque curricular y empezamos a trabajar desde un enfoque curricular constructivista, a donde lo que se define es el propósito del maestro y los temas a tratar. Es un programa chiquitito, si ustedes lo comparan con aquel programota de los objetivos grandes del 70, este es un programa muy delgadito, lo único que define son los propósitos, o sea, la intención que debe de tener el maestro para trabajar esos temas que están descritos en los planes y los programas. En ese momento, la idea era, el alumno construye su propio aprendizaje por la mediación del maestro. El maestro va a hacer un trabajo y por eso tiene una intención, para que al hacer esa intención mediante una serie de estrategias de aprendizaje, los alumnos aprendan el conocimiento o se apropien del conocimiento. Este es el enfoque curricular que nosotros teníamos en el 90. Sin embargo, cuando se pasa al enfoque de las competencias, ya no es este enfoque conductista, o sea, centrado en la conducta, ya no es este enfoque cognitivo, centrado en el pensamiento y la construcción del saber a través de un proceso de pensamiento. Ahora es un enfoque que nosotros llamamos cognitivo-conductual. Lo que pienso, lo hago en un desempeño, ¿sí? Y esto viene a raíz de lo que decía Vygotsky, ¿no?, que recientemente sale a la luz, aunque Vygotsky en realidad es muy viejo, ¿sí? Pero Vygotsky decía una cosa muy importante: no hay separación entre el pensamiento y la conducta, no hay separación, porque lo que articula el pensamiento y la conducta es el lenguaje. Lo que yo pienso, ¿lo hago o no lo hago? Si yo voy manejando y se me cruza un tipo, y tengo ganas de chocarlo porque se me cruzó y le tengo ganas de decir groserías, puedo decir, ¡ay, menso, lo voy a matar! Pero hay alguna voz interna que me dice, no, espérate. Esa voz interna regula mi conducta, regula que no vaya y le pegue y le choque el carro, ¿verdad? Entonces, lo que articula el pensamiento y la conducta es el lenguaje. A partir de entonces podemos definir que existe un proceso que es de pensamiento, es de emoción y es de conducta. Y no hay separación, las personas no nos separamos, nuestra conducta tiene un pensamiento que lo generó y nuestra conducta tiene una emoción que la generó. ¿Sí? Entonces, las competencias trabajan desde este enfoque. ¿Qué proceso cognitivo de pensamiento voy a llevar a cabo para que los alumnos obtengan desempeño? Y el desempeño va a ser cómo el alumno usa ese conocimiento que trae en diferentes contextos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto me lleva a que tengamos bien claro que tenemos que tener una diferencia entre lo que es un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, el alumno identificará las características de los cuerpos geométricos, que así se redactaban antiguamente, a el propósito, que es que los alumnos analicen las características de los cuerpos geométricos con las caras, líneas y ángulos. Fíjense cómo la tendencia es muy distinta. En el primero, el maestro le decía al alumno cuáles eran las características de los cuerpos geométricos. En el segundo, el alumno descubría las características de los cuerpos geométricos al analizar las caras, los ángulos, las líneas, etcétera. En el tercero, que es la competencia, dice, el alumno diseña objetos con exactitud al utilizar los cuerpos geométricos. O sea, la competencia es que use el conocimiento al diseñar objetos. No solamente que descubra las líneas, que descubra las caras, que descubra los ángulos, no. Es también que aplique ese conocimiento en el uso de ese conocimiento en diferentes actividades, contextos y problemáticas. Entonces, fíjense que las competencias van a tener unas características. La primera es que se centran en el desempeño de las personas. Cuando nosotros trabajamos por competencias, lo que estamos haciendo es trabajar el desempeño, no solo el saber. Nos interesa el saber hacer de las personas, que es muy diferente que solo saber, ¿sí? La segunda cosa es que ese desempeño tiene contextos diferenciados. Fíjense, no es lo mismo ser taxista aquí en la Ciudad de México a ser taxista en Quintana Roo, ¿cierto o no? El taxista en la Ciudad de México tiene una serie de conocimientos y habilidades que no va a tener el de Quintana Roo, y al revés. El taxista de Quintana Roo tiene una serie de habilidades y conocimientos que no va a tener el taxista del DF. Y si yo los cambio de lugar y pongo al taxista del DF en Quintana Roo y el de Quintana Roo en el DF, los dos se quedan sin chamba, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces, el desempeño de una persona está condicionada
que está condicionado por su contexto, ¿sí? Entonces, las competencias van a desarrollar desempeños específicos en contextos específicos. Y esto es bien importante entenderlo a la hora de evaluar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la otra característica de una competencia es que se va a enfocar en la resolución de problemas de la vida. No es solamente que el alumno aplique el conocimiento, no. Es que cuando tú le pongas un problema, el alumno sea capaz de poder utilizar el conocimiento que tiene en la resolución de cualquier problema, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a definir el desempeño. Bueno, pues, ¿qué es el desempeño? Es un proceso cognitivo-conductual, ¿no?, que está ligado por una serie de operaciones que están dentro de nuestra cabeza, que usan la sensación, o sea, todas las sensaciones que yo recibo por los 5 sentidos entran a mi cuerpo y mi cerebro las procesa, de tal manera que llevo a cabo una percepción, o sea, identifico la diferencia entre un objeto y otro, identifico la diferencia entre un estímulo y otro, y a partir de esta percepción, o sea, de hacer consciente esta sensación, voy a poner atención en el objeto, voy a usar la memoria para saber qué es ese objeto, para qué sirve, cómo lo uso, voy a pensar y lo voy a analizar y a trabajar, y eso me va a llevar ¿a qué? A desempeñarme. Entonces, las competencias usan este proceso de percepción, sensación, atención y memoria para actuar, pero lo van a hacer con una emoción. Toda competencia, todo desempeño va a tener una emoción. Y eso se va a traducir en una actitud, porque todos los desempeños se traducen en una actitud. Si tú te subes en un taxi y el taxista está de mal humor, ¿verdad?, lo primero que dices es: qué pelado, qué grosero, ¿verdad? No vamos a subir con él. ¿Por qué? Porque tiene un desempeño que está fijado por una actitud que dejó mala onda. Pero si te subes con un taxista buena onda, que te trata muy bien, le vas a pedir la tarjeta, ¿verdad? Lo que hace que una persona se desempeñe mejor o no es la actitud. Entonces, cuando trabajamos por competencias, también vamos a estar trabajando el asunto de la actitud. Todo esto nos va a llevar a un desempeño. Entonces, en concreto, fíjense, ¿qué va a ser el desempeño? Van a ser decisiones que se establecen para lograr un objetivo, propósitos que logran acciones concretas, logros que se traducen en resultados específicos, ¿sí?, que va a implicar un proceso cognitivo que incluye conocimiento, sí, habilidad de pensamiento, pensar para usar el conocimiento, destrezas, o sea, una serie de cosas que hago con mis manos o que hago con la cabeza de manera muy rápida, ¿sí? Y una actitud que va a tener interés y valor. El valor va a ser el principio ético que le pones a la tarea. La honestidad, el amor, todo eso se refleja en mi desempeño. Entonces, el desempeño es eso, es cómo tú haces las cosas, y las haces sabiendo, las haces pensando, las haces trabajando, la haces con una actitud determinada. El desempeño no es lo mismo que el comportamiento, ¿sí? No es lo mismo el desempeño que el comportamiento. El desempeño es lograr el resultado. El comportamiento es, pues, te puedes comportar de una manera y no alcanzar el resultado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos por competencias, estamos promoviendo desempeños. Y esto nos lleva entonces como educadores a pensar, bueno, si ahora yo voy a trabajar en el salón de clase por competencias, ¿cómo lo evalúo? ¿Ah? ¿Cómo voy a evaluar el desempeño? ¿No?